Jóvenes, regresamos a la clase de vector. Si ustedes recuerdan, son las operaciones de la clase de vector. Hemos trabajado con 3 objetos: operaciones por acá, operaciones por acá. Y obviamente, seguro algunas operaciones comprobamos con el objeto P2. Y el 13 más ha sido para resultados. Hemos visto la teoría de archivos binarios. Las recordamos un poquito así, ligeramente. ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? Esto está acá. Por si acaso, esta teoría está en el aula virtual. Hemos visto los archivos de datos. Estos archivos se denominan binarios, jóvenes. Y el primer trabajo que se hace de grabar un archivo y accesar el archivo es la forma de organización y acceso secuencial, pero se puede trabajar también sandómico. Lo que vamos a hacer y lo que hemos visto es más un trabajo secuencial. Quiere decir que lo almacenamos en forma de secuencia y accesamos en forma de secuencia. Archivos secuenciales. ¿Esto lo hemos visto o no lo vemos? Teoría. Sí lo vemos. Entonces vamos a implementar. Hemos visto las operaciones. Aquí está la clase. Ya la implementamos la clase en todo caso. Decía, los archivos de datos, como su nombre lo dice, archivos de datos, la pregunta es, ¿qué datos van a guardar? Entonces, los archivos son de apoyo a la aplicación que se está haciendo. En este caso, vectores, guardamos un vector, accesamos un vector. Entonces, de acuerdo a eso, estoy implementando esta clase en la clase o en el proyecto de vectores. Como siempre lo hacemos, decimos qué clase, ahí está, por favor el nombre lo hemos dado así, lo respetaremos. Array, dice, a pesar de que más que archivo secuencial es archivo binario, pero no importa, secuencial es de organización y acceso, cómo se graba y cómo se ve. Dice Archeck, aquí tenemos, por si acaso, public, ¿no? Por favor, vamos a tener un nombre de archivo, lo estamos llamando march, ¿no? De tipo string. Después, privado, las propiedades son privadas, ¿no? Privado. ¿Okay? Vamos, el siguiente necesitamos un objeto de la clase file string, lo estamos llamando string, puede ser cualquier nombre. Entonces dice file string, no existe, y me ayuda. Jóvenes, para trabajar con archivos, que son operaciones de entrada y salida, tenemos que agregar una librería, jóvenes, por si acaso. Using, dice system, y esta librería se llama IO, fácil de recordar. ¿Qué es IO? Es input output, operaciones de entrada y salida. Estamos hablando de archivos y las operaciones con archivos, la clave es, ¿no es cierto?, grabar y accesar. Input output. ¿No? Desde ese punto de vista, jóvenes, por favor. Nada. Ahora sí. Vamos otro, hemos dicho que estamos un objeto de la clase file string, lo estamos llamando string. Lo estamos llamando string, no hay problema, puede ser cualquier otro nombre, decíamos.
privado necesitamos un binary writer. Un binary writer. A esto lo estamos llamando ¿qué? Writer. Seremos consecuentes con nuestra teoría. Privado. Necesitamos un binary reader. Esto lo estamos llamando serial. Esta también debe ser que se quede así. Jóvenes, estamos ahí, como siempre. Les recuerdo que las propiedades son privadas, jóvenes. Y aquí tenemos estas propiedades, 4 propiedades, de las cuales este es un simple dato y estos de acá son objetos de la clase, hay como dice, de la clase file stream, canal de comunicación, binary writer, un puntero para grabar, y binary reader, un puntero para leer. Jóvenes, public void, directamente acá, archsec, el constructor nH va a ser igual a. ¿Okay? Simplemente vamos a inicializar con el nombre del archivo en null, no existe nada. Y estos profesores, resulta que estas operaciones, cuando hacen la inicialización, en realidad ya es una operación más que eso, es una apertura, así como dice acá. Vamos. ¿Cómo vamos a hacer el procedimiento para abrir, para grabar? Es toda esta operación. En realidad no hay lógica, es simplemente una llamada, ¿no? Dice public void, por favor, estoy transcribiendo esta caja negra, dice abrir para grabar, no importa, y viene un nombre de archivo, ¿no? String NH1. ¿Qué tenemos acá? Simplemente, jóvenes, tenemos esta operación que va a ser un enganche hacia las operaciones de las clases que hemos mencionado. NH va a tomar lo que es NH1 y luego dice string es igual a new, está iniciando file string y entre paréntesis los parámetros NH, del archivo. Luego tenemos el file mode, me está dilatando acá. El file mode aparece, punto, aquí va a ser de creación, como dice create, create new. Cuando vamos a abrir para grabar, tiene que dar el modo operación create. Y luego vamos a tener el file access de writer, grabar, write. ¿Okay? ¿Listo? Entonces, lo único que estamos haciendo, una vez más acá, es llamar, inicializar este objeto. Inicializar ese objeto quiere decir abrir el archivo, dándole el nombre del archivo, cómo vamos a abrir para creación y qué vamos a hacer, vamos a grabar. En síntesis, eso es lo que hace en la llamada a esa operación de file stream, en la inicialización. Y decimos también writer 1 es igual a new writer, a binary writer, y este tiene que ser del canal stream. ¿Listo? ¿De qué canal inicializamos? El puntero se inicializa, jóvenes, una vez más, un puntero que va a ser, damos el puntero para grabación, y de qué canal, del canal stream que inicializamos. Estamos listos para abrir el archivo. Vamos, ¿cómo se graba? La grabación no tiene lógica tampoco. Dice public, es un procedimiento, no devuelve nada, simplemente se hace la operación de grabar, y aquí lo está llamando grabar, no hay problema. Y no tiene parámetros, se supone que, tenemos un parámetro, el dato que vamos a grabar de tipo entero. ¿Por qué de tipo entero? Porque los elementos del vector son enteros y vamos a grabar enteros, por eso viene para grabar su tipo
dice writer 1.write, así con el objeto, como siempre, es el objeto. ¿Y qué operación vamos a hacer con el objeto? Grabar. Y el parámetro que enviamos es el dato mismo. Así de esa forma. No tiene lógica. Simplemente es una operación de llamada. Cesar para grabar. Public void. Es un procedimiento, dice cesar para grabar. No tiene parámetros. Y simplemente lo que hace acá es cesar el puntero, writer1.close y string.close. Y si es el canal también, ¿no? Listo, ya está. Cesar para grabar. Entonces nosotros más adelante, por favor, tenemos que sincronizar estas operaciones. Abrir, grabar, vamos a llamar varias veces, elemento por elemento, y cesamos el archivo. Es así. Lo mismo haremos para operación de accesar jóvenes, lo mismo haremos para operaciones de accesar. Abrir para leer, nos dice public void, abrir para leer, y viene un nombre de archivo, NH. Y lo mismo, es una llamada simplemente donde dice NH es igual a NH1. Siempre más es un paso de varianza. String es igual a new, otra vez. New file, string, y los parámetros. Solo cambia los parámetros. Primeramente el nombre del archivo, después viene el file mode. El file mode que es en este caso open, y tenemos el file access, que es Z. File access.z. Listo, porque vamos a leer. Entonces la apertura que estamos haciendo es para poder leer, y necesitamos también inicializar el puntero de lectura, el zider1 punto, que es Z, y lo que va a leer, perdón, es igual a Daniel binary zider, por favor, este no es es igual a binary zider, ¿no? Entre paréntesis el string, el canal, igualito, es un puntero este, zider1 es igual que el writer1, dice new binary zider y writer, y de qué canal. Este es un puntero que se está inicializando para hacer la lectura, y obviamente tiene que decir para qué canal, para el string. Y aquí lo único que ha cambiado son los parámetros, ¿no? Es lo mismo, lectura. Ahora hacemos la lectura, por favor, leer. Podemos ver claro que no va a retornar un solo valor, es una función de tipo entero, que estamos llamando leer. Lo respetaremos. Int n, era directo también, ¿no? N es igual a lo que es zider1.z, y le decimos un z de int 32. Int de 32 bits. ¿Listo? Esto debe decir lo mismo. ¿Okay? Y luego, pues decimos retornar lo que es por favor, de aquí, con este puntero, estamos apuntando al archivo. El disco está leyendo un byte, un entero de 32 bits, y la colocamos en la memoria RAM. Un entero, una variable es un espacio de memoria RAM. Y obviamente retornamos esto donde nos pide. Obviamente, ¿qué valor nos van a pedir? En la lectura de un vector, ¿no? Vamos a cargar elemento por elemento a un vector. Listo. ¿Qué más tenemos? Leer y
cesar para leer, que no tiene lógica tampoco público hoy. Cesar para leer. Simplemente igual que el anterior, reader 1.close, el anterior era writer 1.close y el stream.close. ¿Listo? Ya tenemos cesar para leer. Entonces, la forma de cesar es dependiendo de la operación. Estamos grabando, tenemos que cesar para grabar. Estamos accesando, cesar para leer. Y finalmente tenemos esta operación, que verifica el final del archivo. Es un booleano, public booleano. Lo estamos llamando verify. Simplemente es un return si el string.position, la posición del string, es igual a lo que es el string.length. Y listo. Ya está. Esto es si estamos en el final del archivo. ¿Y para qué se hace esto? Antes de leer tenemos que verificar si no estamos en el final. Pero este nos dice, ¿verdad? Si es el final, ¿no? Y si no es el final, es falso. Entonces vamos a estar sincronizando las operaciones. Jóvenes, operaciones elementales con archivos. Una vez más, un archivo hay que abrir, hay que grabar, procesos repetitivos y cesar. Un archivo para lectura hay que abrir, leer. Vamos a repetir esta operación y cesar. Previo a leer, tenemos que verificar si no es el final del archivo, ¿no? Y cuando sea el final del archivo nos dice que ya no hay más registros que leer. Jóvenes, estamos listos para poder hacer la operación. Ya nos vamos acá, ¿no? Y la pregunta es, esa sincronización de inicialmente abrir para grabar y cesar, ¿no es cierto? Va a ser con vectores. Un vector cualquiera, ¿no es cierto? Un vector cualquiera, este objeto vamos a grabar, vamos a leer, o este de acá, cualquiera. Por favor, lo pondremos acá, a donde vemos acá que tenemos. No tenemos ordenamientos. Aquí en B2 tenemos ordenamientos. Y este B2 tenemos que cargar también. Entonces, jóvenes, por favor, voy a extender este menú B2 acá, para hacer operaciones con B2, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer con B2? Vamos a grabarlo. Grabar. Vamos a grabar. Y para grabar, jóvenes, lo más importante, si se recuerdan, en la apertura, para grabar, lo más importante es, no todo es importante, pero el parámetro no debemos olvidarlo, tenemos el string. Y ese string, ese nombre de archivo, no es un simple nombre, sino es toda una cadena, desde la unidad, ¿no? C, D, E, no sé, carpetas, subcarpetas. Por lo tanto, necesitamos nosotros aquí un save file string, llamado así. ¿Okay? Voy a incorporar para grabar. Necesito un nombre. Y ese nombre tiene que darnos todo el camino. No solamente es el nombre, desde la unidad, las carpetas, hasta el nombre del archivo. Y eso se llama, ¿no?, el save file dialog. Aquí está. Clic y clic. Ese hay que activarlo, por eso se incorpora aquí nomás. Eso va a ser para grabar, ¿no? Y lo mismo vamos a tener nosotros acá el open file dialog. El save dialog que nos va a permitir pedir el nombre para grabar y el open dialog que nos va a permitir pedir el nombre y todo el camino para abrir. Así. ¿Okay? Porque necesitamos solo ese parámetro. Vamos, entonces en grabar, aquí está grabar, B2, por favor. Mal. Vamos a vector primero. Vamos a vector. Que lo podemos hacer ahí también, pero
vamos a hacer? Grabar. Llamaremos grabar un vector. Se supone que tenemos un vector y un objeto intencionalmente y tenemos que grabar. ¿Qué necesitamos para poder grabar? El nombre del archivo. Se supone que hay un objeto vector que va a llamar a esta operación, que tiene el vector, tiene su dimensión. Además necesita un nombre del archivo. Nombre. Y como este va a grabar, ¿no? Esta operación lo que va a hacer es grabar en un archivo. 1, 2, 3, 4, 5 y no. Va a tener un nombre. El nombre del archivo que nosotros veremos. Entonces, eso va a ser. Entonces, la operación es ¿qué necesitamos? El nombre del archivo. Y el vector, como es el objeto que llama acá, que va a hacer la operación de grabar, se supone que ya tiene un vector y una dimensión. Entonces, esta información se lleva a disco. Entonces, ¿ves qué tenemos como salida? Nada, es un procedimiento, esto bien podemos llamarlo grabar, no importa. Este es grabar de un vector. Si hay un grabar es allá de un registro. Y la lógica. No se hace acá, pero lo voy a hacer. Necesitamos un objeto de la clase archivo, ¿no? Y este se llama archeck, ¿no? Lo llamaremos A1. Tenemos que inicializar eso. A1 es igual a new. Recordando, es una regla, new archeck. Esto no se hace, es en la lógica, ¿no? Pero lo estoy haciendo para entender. Entonces, tenemos que grabar esto. ¿Qué necesitamos? Un objeto de la clase archivo. Estoy llamando A1, estoy inicializando. Todo objeto se inicializa. Ahora sí, ¿no? Ahora sí hacemos la sincronización de la operación. ¿Qué quiere decir? A1 abrir para grabar, ¿no? Y hay que enviarle a esta operación, que ya lo tenemos en archivos, que es muy simple. A su vez, eso encadena nomás a la operación de un utilitario, acá. Estamos llamando esta operación abrir para grabar. Y tenemos que enviar un nombre del archivo, ese mismo parámetro que viene acá. No. ¿Listo? O simplemente estoy sincronizando. Abrir para grabar. Viene aquí el nombre y hace toda esta operación. Y que en realidad lo que está haciendo es engancharnos a otra operación, simplemente. ¿No? Y esa operación que la hace es el lenguaje con el sistema operativo. Ya abrimos el archivo, ya abrimos el canal. ¿Qué dice? Ya está abierto el canal con este stream, y además estamos con un puntero writer listo. Writer 1, así que está listo para grabar. El canal está abierto, el stream, y el writer es un puntero que está listo para grabar. Se supone que aquí no hay nada todavía. Ahora hacemos la operación de grabar. Es un proceso repetitivo. ¿Qué vas a hacer, hombre? Y que es igual desde 1 hasta n. Vamos a grabar todo, referencia global. ¿Y qué vas a hacer? A1 grabar, se llama también grabar. Pero estoy diciendo A1, no es este, no es este mismo, es otro. Y estamos enviando, tenemos que enviar un dato entero, ¿no? Eso. ¿Listo? Se está grabando. Se graba el primero. Secuencial quiere decir que después de grabar, después de hacer esta operación, siempre el puntero avanza a la siguiente posición. Se graba el segundo, se graba el tercero, el cuarto, el quinto, y está ahí. Ahí está hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Cesar para grabar. Entonces decimos A1 cesar para grabar. Y listo, inicio y fin. Ese momento de cesar se pone este nulo. ¿Y qué significa nulo? Hemos dicho eso más es en lo físico, no en lo lógico. En lo físico es en el disco la información, ¿no es cierto? El dato viene acá, el dato viene por acácito, el dato viene por acá, ¿no? Estas son pistas, son sectores, etcétera, 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 etcétera. Disculpen que soy malo para esas cosas.
pero la información está. A nosotros nos hacen ver así, pero físicamente está por todo lado la información. Y cuando se cierra el archivo, quiere decir que el último que se guardó acá, por decir, ya no apunta a otro lado. Este apunta acá, este apunta acá, este apunta acá, ¿no? Nos da la información. Y este que dice anulo, ya apunta a una dirección que no existe. Por eso se coloca cuando se cierra, se dice puntero nulo, que ya no hay más. Una combinación de lo lógico con lo físico, es ese, para entenderlo mejor. De la misma forma es la lectura, lo mismo, leer un archivo. Entonces, tenemos el archivo 1, 2, 3, 4, 5 y nulo se supone. Y lo que tenemos que hacer es esto llevar ahora a lo que es el lector, que supuestamente está vacío. Supuestamente está vacío. La siguiente operación, de lectura. ¿Y qué tenemos para eso? Igual, el nombre del archivo. El nombre del archivo. No se confunda usted. Por favor, no sé qué nombre venga, pero estamos el nombre del archivo que vamos a leer para cargarlo al lector. Entonces, ¿qué tenemos? El nombre del archivo otra vez. ¿Y qué es lo que va a hacer esta operación? Hay algo que nos va a devolver nada. Está cargando el vector. Por favor, el objeto que llame a este es del vector. Es para el vector. Solo la ayuda es el objeto de tipo archivo. Entonces, el objeto que llama a este tiene un objeto que está vacío y lo vamos a cargar. Va a cambiar de estado. Estaba vacío, va a cambiar. Por eso el procedimiento. Esta es una forma de cargar, pero lo estamos llamando aquí leer. Es una forma de cargar el archivo, pero no significamos andrómicamente ni con otros datos, sino del archivo. Y la lógica, lo mismo, la lógica básica. Vamos a tener, por favor, y vamos a tener ahí un objeto y de tipo archivo secuencial, etc. A un punto igual, ¿no? Y archivo. Inicializamos lo mismo. Dice, un punto, abrir para leer, y le enviamos el NH. Lo mismo, la misma lógica. Abrir, grabar, abrir, leer. Pero aquí no podemos usar un for. No sabemos cuántos elementos son. Cuando vamos a hacer el acceso no sabemos cuántos elementos tiene. ¿Y cuál es la referencia de saber cuál es el final? ¿Y cómo se dice eso? No se dice nulo acá, sino se dice lo que hemos hecho la operación. Una vez este de acá es un while. Si no es el final del archivo, al estar haciendo la apertura, el puntero reader ya está acá. Está listo para leer el primero. Igual que el anterior. Cuando se abre este archivo, listo para grabar. Ahora, el reader está listo para leer. Pero antes de leer esto, tenemos que preguntar si no es el final del archivo. Entonces preguntamos A1 punto no, aquí el no es este, no verifin. A1 punto no verifin, si no es el final del archivo. No es el final del archivo. Si no verifin se llama así. Si no es el final del archivo, no es el final, va a entrar acá y lo que va a hacer es leer, ¿no es cierto? Vamos a usar esto mismo, este que está en 0, vamos a incrementarlo y hacer 1. Eso mismo vamos a usar. N más 1. Y en esa posición, es un N, esta posición, vamos a hacer la lectura.
a A1.leer. Lee, nada más. ¿Listo? Que se llama leer también. Ahí está. Lo estamos llamando a esa operación que se llama también leer. De acá. Perdón, Nos estamos haciendo a punto leer. Y sabemos que ya está en la primera posición. Lee de la primera posición y nos devuelve. Y como nos devuelve esto, lo estamos cargando en verso breve. Lee esto, por favor, y nos coloca. Nada que ver esa N con esta N, por si acaso. La variable que allá está simplemente recibiendo no pasa a recibir el dato. Y eso nos está devolviendo y aquí nos devuelve ese valor. ¿Y dónde la colocamos? Posición sincronizada. ¿Y esto qué se pita? Es un while, no es el final del archivo. O sea, cada vez que lee esto que leyó y la puso acá entre comillas, avanza. Cada vez que lee, graba o lee, siempre avanza. Por eso se llama archivo secuencial. Secuencia. ¿Lema? No es el final del archivo, no incrementa N y en esa posición la carga. No, y la carga, no. Y listo. Y después va a llegar un momento dado. No es el final del archivo, es falso porque es el final del archivo. Y a uno punto, cesar para leer. Y dice, no tiene lógica. La lógica es elemental de archivos. Abrir un archivo, leer y cesar el archivo. Jóvenes, es eso lo que tenemos que hacer en vectores. Para cualquier objeto de la clase vector, en este caso, clase para uno de ellos. Acá dice public void grabar, lo estamos llamando. Por favor, estoy en la clase vector y esta operación se dice grabar, es grabar un vector. Tiene un nombre, un parámetro lineal. Necesitamos un file, necesitamos un objeto aún. Lo haremos así, como está. Hay que inicializar. Hay que abrir. Abrir para grabar. Y le enganchamos el mismo nombre. Aquí tenemos un for. Tenemos un for. Y lo que va a hacer acá es una sola operación a un punto grabar. No necesitamos llaves. Y enviamos el parámetro de su y listo. Y graba. Ahora un punto cesar. Cesar para grabar. ¿Listo? Ya está. Ahora es la operación de grabación de un vector. Aquí está el vector. Apoyado de un objeto de la clase archivo secuencial. Public dice void, la operación contraria de leer un vector de un archivo. Estamos el nombre de un archivo. De la misma forma, disculpen, necesitamos un objeto, inicializamos un objeto y hacemos la operación básica. A uno punto
A uno punto leer. Leer, hombre. Abrir para leer. Y le enganchamos el nombre del archivo. Que viene como parámetro. Y aquí viene un while. Ese es un while, jóvenes. Mientras no. A1.verify, mientras no sea el final del archivo, tenemos por lo menos dos operaciones. Hay n++, esa n es del objeto vector, y en vez de n es igual a 1.leer. ¿Listo? Lee mientras no sea el final del archivo. No, importante no. A 1.cesar para leer. ¿Listo? Ya está. Estamos listos, jóvenes, para hacer la operación de grabar y leer un vector cualquiera. Como hemos dicho, lo vamos a hacer con B2. B2, se supone que B2 está cargado y quiero grabar. Vamos a la operación de grabar. Tenemos que activar. Primero, antes para el nombre hemos dicho, necesitamos el Save File Open Dialog. Save File Dialog, este que acabamos de insertar. Punto Show Dialog. Esa es la forma de activar esto. Esa es una de las formas de activar. Se abre el Open Dialog. Ese Open Dialog desconocido es este de acá. No está acá. En un Word. Se va a presentar ahorita. Dice. Lo estamos activando. Y aquí ya tenemos que llamar nomás. Por favor, estamos con el objeto B2. Vamos a grabar el objeto B2 y dice B2.grabar. Tenemos que enviar el nombre del archivo y el nombre del archivo va a salir del save dialog 1.filename. Simplemente esto nos está sirviendo para el nombre y todo el camino. Y listo, ya está. Tan sencillo la operación. Vamos a, de una vez hacemos la lectura. Leer. Lo mismo, tenemos que activar el Open File Dialog. El Open File Dialog 1.show dialog. Le activamos. Aquí este cuadro nos va a permitir pedir el nombre del archivo incompleto. Y le decimos B2.leer y le mandamos el nombre del archivo. El Open File Dialog 1.filename. ¿Listo? Entonces, la operación es sencilla. Vamos a ver. Antes de grabar esto, obviamente primero tengo que grabar y después leer, pero primero antes de grabar necesito cargar el vector, por si acaso. No va a cargar randómicamente, que no sea mucho, 5 elementos, vamos algo de 1 a 9. Cargamos y descargamos. Ahí está. No sé, 3 segundos. 6, 1, 2. Le grabamos, no, le grabamos. Tenemos el vector, lo vamos a grabar, grabamos, se abre el Save Dialog, es el que aparece en todo Microsoft, o sea, en el Word, en el Excel, en el PowerPoint, donde vas a grabar un archivo que parece este diálogo, ¿no? Se llama Save Dialog y aquí está en castellano, guardar. Por favor, tenemos que dar toda la ubicación, pues es bueno, ¿no? Sí, no sé. Aulas 2 2025, por favor, y ¿qué más? Es
programación 1, este es el grupo SI, y me creará una carpetita, ¿no? Datos, archivo de datos, archdat, no sé. Archdat, archivo de datos, así, ¿listo? ¿No? Por favor, estoy creando una carpetita y dentro de esa carpeta, si es posible, archdat, pero si me estoy creando esta carpetita y estoy entrando y me aparece un le cambió el nombre a una carpeta. no debería haber nada. Ahora les voy a crear otra carpetita. Archivo de datos 1. Y voy a entrar a esa carpetita que no existe nada. Ahí le voy a dar, este es el vector 2. Y la guardamos. Se supone. Pero la suposición, ¿no es cierto?, va a ser verídica si nosotros nos salimos de acá y volvemos a entrar. Ahora sí puedo leer. Se abre el objeto. Ya está acá, posicionado. A veces no está posicionado, igual uno tiene que ir. Sí, ahora 2025, horas virtuales, programación 1, todo donde está, para no perder. Y se llama datos 1. Ahí está. Vector 2 y la abrimos. Pues ya está cargado. ¿Y cómo lo hacemos? Muéstralo, descarga. Ahí está. 6.1. Si tú quieres lo ordenas, ordenamiento por intercambio. Ya está. Oye. ¿Qué está haciendo este ordenamiento? A ver, descarguemos. O ordena acá. Ni idea. No sé qué hace esto. Ordenamiento por inserción, dice. Ordenamiento de burbuja. Pues está funcionando. Como ves ahora, B2 ya tiene esto. Pero la puedo guardar también, claro, guárdalo, grabar, así. En la misma carpeta, y la voy a llamar vector 2 ordenado. Y listo. Me salgo y puedo accesar cualquiera. ¿Cuál quieres leer? ¿El anterior o el ordenado? El ordenado. Descargamos. Ahí está el ordenado. Si queremos, el otro cargar. El primero. Ya está. Lo descargamos. Mucho cuidado. Él tiene que comenzar a hacer y cargar sobre lo que había, sigue cargando. Este es un contadorcito. Si tienes sobre eso, sigues cargando. Por si acaso. Bueno, y aprovechemos. La pregunta es, ¿podemos cargar en otro, podemos grabar de otro lado? Si quieres grabar, tienes que colocarlo acá en B1, grabar. ¿Quieres grabar B1? No quiere decir que va a ser otra operación, simplemente es la opción. O en este no tienes nada, a no ser que un resultado quieras grabar, es diferente. ¿Okay? O puedes leerlo acá. Haremos esto. Leer. Leer el archivo B1. ¿Dónde está el leer? ¿Listo? Pues ahí
El diálogo simplemente es que cargue para B1. Y puede leer lo que ya está grabado. Claro, lo que está grabado ya nada que ver con el objeto. ¿No es cierto? Nada que ver con el objeto. Nosotros tenemos esto y aquí tenemos uno donde está para leer. B1. ¿Qué quieres leer? Solo tengo grabado eso. Puedes leer del vector 2 que inicialmente era. Jóvenes, dice. Oye, lo hemos ido a grabar o a leer. Grabar. Vamos a verlo todo esto. Dice 6 diálogos, ¿no? Es para grabar. Y de uno no tengo nada, pero si se quiere, hombre. En vez de leer, yo lo he puesto a grabar. Pero igual, podemos grabar también uno, podemos grabar, como ya está ahí. Que podemos ver también, la podemos ver dónde está, en uno. Y la lectura va a ser igual que esta. Open file lectura. Control C, control V. Solo dice P1, vamos a grabar para ver. Y si tú quieres, ¿no es cierto?, otro 5, usando de 1 o de 10 a 20, para diferenciar un poco. Cargar, descargar. ¿Lo puedo grabar eso? Claro, graba. Y dale nombre, no sé. Si tú quieres, la pones, o si no, directamente qué información es. Vector 1, porque nada tiene que ver la grabación con el vector. El vector en este caso está grabado y lo grabado nada que ver con el objeto. Pero, de alguna forma, a veces hay alguna relación, puedes guardarlo así. Y puedes cargarlo, por favor, miren, para leer. Puedo leer cualquiera. Este que acabamos de guardar, o este de acá, o este cualquiera. Vamos primeramente este. Descargar. Eso es lo que inicialmente está. Pero puedo ir a leer lo que se grabó más antes. Acá es de ordenar. ¿No? Y la descargar. Ahí está. Los jóvenes, el archivo ya grabado. Nada tiene que ver ya con el objeto. Pero si quieres guardar algo que tenga unas relaciones, porque no es el objeto, puede haber relaciones. Este archivo es del conjunto 1, este archivo es del conjunto 2, este archivo es el resultado de la unión. No sé. Puede haber algunas relaciones. ¿Cuáles archivos? Ahora jóvenes, que puede haber alguna operación, por favor, obviamente, aquí, simplemente el objeto archivo se está utilizando para el objetivo que tiene. ¿Cuál es el objetivo que tienen los archivos? Guardar información, accesar información, y está apoyando a la clase vector, ¿no? La clase vector. Ahora ya no se pierde la información, por sobre eso puedes seguir trabajando. Guardas otra cosa, sigues trabajando, guardas y sigues trabajando. ¿No? Vas escalando en información. Entonces, ¿no? Y las otras operaciones, profesor, pues haz lo que tú quieras, ¿no? Saca el vector ordenado, no sé, pues no, saca todas las operaciones que hemos hecho con vectores. Todas las operaciones que hemos hecho. Y puedes seguir guardando esa otra información. ¿Sí? Pero la pregunta es que una vez que tenemos almacenado la información, nosotros podemos trabajar directamente con el archivo, claro, también. Aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí, en la clase archivo. Ahora estoy en la clase archivo, ya no estoy en la clase vector. Se supone que el que llame a esta operación cualquiera es un objeto de la clase archivo.
Y puedo sacar, por ejemplo, ya olvidándome del vector. Así puedo hacer directo alguna operación, claro. Vamos a ver todo, ¿no? Interesante, pero la idea ya se puede. Si yo tengo un archivo así, puedo trabajar solo con ese, claro, puedes trabajar. Lo que ahorita no hemos hecho porque el archivo no está trabajando solo. El archivo lo hemos generado para poder apoyar a la clase vector. Y podemos hacerlo también para la clase matriz, no quiere decir que no. Pero termino con esta operación. Que podemos hacer alguna operación directamente del archivo claro, a sabiendas de que este es un conjunto de datos de un vector. Si es que esto fuera muy grande, ¿no es cierto?, puedes hacerlo. Cuando decimos muy grande, jóvenes, ¿para qué son los archivos? Para manejar grandes volúmenes de información. Probablemente haya dos vectores grandes que no puedas, ¿no es cierto?, manejar en la memoria y la unes acá. Y este no tiene, entre comillas, el límite es la capacidad de la memoria secundaria. Entonces, esto puedes hacer así, normal. Se supone que quieres sacar, por decir, la media. Ahora estamos hablando directamente del archivo. Entonces, hay un objeto que tiene que tener el nombre, ¿no? Al menos tiene que, el nombre necesitamos, el nombre del archivo, una vez más, NH, y esto nos va a dar la media, va a sumar y entre el número de elementos es enunciado. Es una función. Es la media del archivo. Entonces la lógica no es lo mismo. Simplemente allá nos envía el nombre, aquí se supone que ya no necesitamos objeto, es un objeto de tipo archivo el que nos está activando. Desde donde se llame tiene que haber un objeto de tipo archivo. Entonces, si dice, por favor, aquí, simplemente abrir para leer. Abrir para leer. Ya no es objeto, porque se supone que llamó es un objeto. Toda operación es activada como objeto y se supone que es de un objeto de tipo archivo. Este es donde la llamas. Abres el archivo y haces lo mismo. Mientras no verifiquen de qué archivo, una vez más, del objeto que llamó. Si no, ya no utilizas el prefijo. ¿Por qué? Porque es una operación dentro de la clase archivo. ¿No? Y aquí quiero que hacemos un contadorcito C++. Va a ir contando y vamos a ir leyendo el dato, ¿no? O vamos a ir sumando al mismo tiempo. Un sumador. Ese va a ser igual a ese más leer. Se supone que del mismo objeto, tengo a leer este. Abrir para leer. Para el mismo objeto. Entonces, jóvenes, estamos yendo a leer y estamos sumando directamente. Y avanza a la siguiente. Y este leer, no sé, otra vez. No es el final del archivo, no, otra vez contamos, no, si leemos, vamos sumando. Vamos así. Y una vez que es el final del archivo, ¿no? antes de retornar, porque como es una función, termina de retornar, tenemos que cerrar. Ya no sé, qué barbaridad. Tenemos que decir cesar. Y se sigue retornando.
la sumatoria dividido entre el portador. Ahora estamos en operaciones netamente de archivo, nada que ver el vector. Pero donde la actives, ¿no es cierto?, tiene que haber un objeto de la clase archivo. Aquí. Primeramente, este es de la clase archivo. Por favor, estoy ahora en la clase archivo, dice public. No, por favor, devuelve un doble. Este se llama meta. Cuando tenemos un int que es un contador, tenemos igual a 0. Tenemos un sumador igual a 0. ¿Qué más? Y decimos abrir para leer. Tenemos el nombre del archivo. Como menos tiene que venir el nombre. Y dice mientras no se al final del archivo, hacemos C++. Un contadorcito. Y el sumador dice es igual a sumar más leer. Así de simple. Y aquí le sumamos y retornamos. Antes usamos el archivo. Y retornamos lo que es la sumatoria dividido entre lo que es por favor. Si no, no va a salir decimales, que serían decimales. Etc. ¿Sí listo? Entonces, si le vamos a llamar nosotros desde la interfase, desde acá, su código es este, y aquí tenemos que tener un objeto. Así como tenemos objetos de la clase vector, aquí tenemos que decir arch es igual a 1. Y tenemos que inicializar, no hay que olvidarse, a 1 es igual también a arch. Lo que siempre se hace. Y ahora podemos tener una opción, por favor aquí, este es el menú del archivo A1. Y lo que tenemos por el momento es la media, es de algún archivo que ya existe. Pues el resultado, ¿dónde va a salir? Que lo saque acá. Para no crear otro componente. Es el que echamos para. Dice, para el nombre del archivo, el open file dialog 1.show dialog, tenemos que habilitar y decir en textbox que 4 punto text. Decimos es igual a A1.media y le enviamos el nombre del archivo, que el nombre del archivo va a estar en el open file dialog 1.file name. Nombre del archivo. ¿Listo? A lo que nos devuelve es un doble. Entonces hay que decirle to string.
¿Listo? Entonces, jóvenes, no sé cuál es. Vale, primero pasé con Ana. Leeremos uno de ellos. Este versículo más pequeño. Nueve, 10, 15, 21, 23, 23 entre 5, 4 y fracción. Por favor, aquí hay que ver el vector, porque es aquí directamente, es en la media de este vector. 4 puntos de fracción, 4 puntos. Pues no lo está haciendo de este que está también cargado, obviamente, pero lo está haciendo directamente. Que este tiene la media, no sé, debe tener la media, no sacaremos la media, ¿qué es? 4.6, está sacando la media del vector, y este de acá está sacando directamente el archivo. Una vez más, profesor, ¿cuál es la diferencia de que tengamos el vector y tengamos el archivo entre comillas, no tiene límite, el límite es la capacidad del disco, mientras que un vector en la memoria RAM tiene límite? Entonces, ¿para qué se utiliza? Oye, puedes unir 2 vectores, 3 vectores en el archivo, un tremendo vectorazo, y puede ser la operación. Y lo vas a hacer en partes. Y también puedes hacer en partes. Jóvenes en archivos, vamos a continuar. Tenemos la recuperación del día miércoles, jóvenes, y después seguimos avanzando archivos hasta donde podamos acabar. Hasta donde nos dice los demás. Nos quedamos acá.